Buenos días a todos. Mi nombre es Esteban da Silva. Soy pediatra emergentólogo, instructor PALS de la American Heart Association del centro UCM Uruguay. Hoy vamos a tener la charla que estaba establecida, RCP en pediatría, con las consideraciones especiales en la reanimación en el contexto COVID-19, que tiene sus pequeñas modificaciones que la vamos a explayar ahora. Además de decir esas consideraciones, lo que vamos a hablar en realidad es de todo lo que son, todo el proceso de paro, todas las pautas, desde la reanimación básica, pasando por la avanzada, farmacología y luego los cuidados post-paro. Y en cada uno de los eventos donde hay alguna consideración especial en el contexto COVID, vamos a detenernos y para mejor identificación de esos momentos, lo identificamos con recuadros en amarillo muy claro para marcar la diferencia con lo que es hasta ahora estábamos haciendo en lo que refiere a reanimación pediátrica. Esta charla fue en base a todos los trabajos presentados por la American Heart Association a través de su revista Circulación y en colaboración con la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Enfermedades Respiratorias, el Colegio Americano de Emergencistas, la Sociedad de Anestesiología y otras organizaciones que se mancomunaron para justamente marcar las diferencias que tendríamos que tener justamente en este contexto. También del Consejo de Resucitación del Reino Unido. Todas las guías de reanimación que vamos a exponer aquí están en base a las guías 2015 de la American Heart Association, que son las guías que actualmente están vigentes y próximamente van a ser actualizadas. Seguramente también incluyendo muchos de estos conceptos que se van a vertir acá. Bueno, empezamos entonces con la presentación. Toda actividad humana, sin duda que siempre conlleva cierto tipo de riesgo en mayor o menor medida, y lo que hace ese riesgo, se mide ese riesgo y se realizan protocolos de seguridad para tratar de evitar que ese riesgo genere daño. Se escriben protocolos y de todo eso salen recomendaciones de seguridad para esa actividad específica. Lo que refiere al equipo de salud, tenemos normas de bioseguridad que apuntan precisamente a la seguridad del paciente, pero también a los cuidadores del paciente, que muchas veces lo dejamos de lado y no lo consideramos. Lo que decíamos, ¿no? Que los factores de riesgo que son identificados en nuestra actividad, no solo en cuanto a las enfermedades, sino también a los procedimientos que hacemos, pueden generar cierto daño y lo que trata la bioseguridad es de establecer medidas preventivas para que ese daño no se produzca. Bueno, esta escena que ustedes ven, una persona que está tirada en el piso, los que hacemos emergencia prehospitalaria estamos muy acostumbrados a determinar siempre antes de nuestra actuación, tener una escena segura. Eso es así, siempre lo hicimos, siempre lo deberíamos hacer en cada paciente que nos acercamos, sea prehospitalario u hospitalario, pero también tenemos que tener a consideración todo lo que son las enfermedades infecciosas, y sobre todo los virus, y en este contexto, el coronavirus, tenemos que tener medidas de protección, medidas de bioseguridad, y también la escena debe ser segura frente a este virus, que es lo que ahora nos tiene ocupados. Por lo que tenemos que tener ese concepto de cuidar al paciente, pero también cuidarnos nosotros, el equipo de salud. ¿Y para qué vino este virus? Además, vino a enseñarnos que tenemos que cumplir las normas de bioseguridad, porque las normas siempre estuvieron, y sobre todo hubo un importante auge de lo que eran estas normas en los años 80 con la aparición del HIV. Bueno, ahora el coronavirus nos vino a recordar que sí existen esas normas y que tenemos que cumplirlas. Normas de bioseguridad. Bueno, las normas son muy sencillas. Lo que debemos siempre es evitar el contacto tanto de piel como de mucosas con fluidos orgánicos, el lavado de manos, el uso de guantes en ciertas ocasiones, la cobertura de la mucosa bucal y nasal con los tapabocas, protección ocular y facial, batas, monos y también lo que significa el manejo adecuado de los residuos sanitarios luego de la asistencia.
En todo paciente que vamos a atender que esté en situación de paro cardíaco, tenemos que considerar que es un posible COVID, ¿sí? No nos va a dar el tiempo para identificar si tiene o no tiene, lo tenemos que considerar que es posible que tiene. Y si lo tiene, la OMS lo ha considerado como un acto donde se genera aerosol. Como tal, tenemos que actuar como si este paciente lo tuviera. Entonces debemos ser muy rápidos, y sí rápidos tenemos que ser, en algunos conceptos lo vamos a ver, y precisos, ¿sí? Existen ciertas condiciones en lo que es la reanimación que significa mayor riesgo, y sobre todo cuáles son: el masaje cardíaco, la ventilación a presión positiva y lo que es la obtención de una vía aérea avanzada. Estas son situaciones que hay que tener mucho cuidado, son situaciones peligrosas para el equipo de salud si no tenemos el equipo de protección suficiente. ¿Esto qué ha generado precisamente? Ha generado cambios en lo que es el abordaje nuestro en estas situaciones. Acá tenemos lo que es un esquema básico de siempre que todos conocemos, no es nada nuevo, que frente al colapso producido en un paciente, lo que primero tenemos que hacer es estimularlo. Y si frente a la estimulación responde, lo ponemos en posición de seguridad, y ahí queda nuestra actuación hasta que el equipo de avanzada se haga cargo de ese paciente. Ahora, si lo estimulamos y no responde, lo que tenemos que ver es si respira. Y aquí es una primera anotación en cuanto a que no debemos acercarnos al paciente para comprobar si respira o no. No debemos acercarnos ni a la nariz ni a la boca. Lo que tenemos que hacer es observar visualmente el movimiento del tórax y genera movimientos respiratorios. El paso siguiente es, en el caso de que no responde y no respira, si estamos en un ámbito extrahospitalario, inmediatamente llamar a un equipo de salud y solicitar un DEA. Muchas veces los paros cardíacos pueden suceder en ritmos desfibrilables. En pediatría en realidad es muy poco frecuente, pero de serlo, la desfibrilación precoz mejora el pronóstico de ese paciente. Y luego checar los pulsos. Si no tiene pulsos o si dudamos en cuanto a la presencia de pulsos, lo tenemos que medir entre 5 y 10 segundos. Pasados los 10 segundos tenemos que actuar y considerar que el paciente está en paro e iniciar la RCP. Esto es el esquema habitual donde está la etapa de reconocimiento del paro, la etapa de activación y luego del soporte vital avanzado. Para esto, y hablando sobre lo que significan los elementos de bioseguridad, el primer elemento de bioseguridad que vamos a usar son los equipos de protección personal. En lo que es el reconocimiento y la activación se puede realizar con un equipo de protección personal básico, pero el soporte vital avanzado, básico y avanzado, porque ya desde el masaje cardíaco, debemos hacerlo con equipo de protección personal para procedimientos generadores de aerosoles. El riesgo de transmisión en el área de reanimación es intenso, ya sea directo por el paciente, porque el propio masaje genera una corriente de aire pasiva que justamente está exponiendo carga viral en las secreciones respiratorias en el ambiente. Y ese ambiente indirectamente también puede contaminar a los que están en ese mismo sector. ¿Qué sucede? El abordaje de la reanimación del paciente inicia con el primer operador que tiene puesto el equipo de protección personal para procedimientos generadores de aerosoles completo puesto. Así que, ¿de qué va a depender el tiempo de abordaje de ese paciente? Tanto la disponibilidad de esos equipos en el carro de reanimación como el entrenamiento que tenga el personal en colocárselo rápidamente. Así que, si nosotros nos ponemos en esta situación, en este momento, vamos a hacer el reconocimiento del paciente. El paciente no responde, no respira, no tiene pulso. En ese momento se activa la colocación de ese equipo. El que está en ese reconocimiento, que seguramente va a tener un equipo de protección personal básico, lo único que puede llegar a hacer es monitorizar al paciente y, en caso de que sea un ritmo desfibrilable, realizar las primeras desfibrilaciones. Es hasta donde puede llegar en lo que es la reanimación del paciente. Aquí tenemos la descripción, todos esto lo sabemos y lo sabemos bastante porque hemos estado inundados de estas informaciones en todos los centros asistenciales. El equipo de protección básico incluye el gorro, protección ocular, tapabocas quirúrgico, bata y guantes.
El equipo para procedimientos generadores de aerosoles, tenemos gorro, tapaboca N95, que sobre este se puede también poner uno quirúrgico para mantener su higiene, protector facial, protector ocular, bata impermeable o mono, doble pares de guantes y zapatones. Los procedimientos de colocación y extracción de estos equipos son muy importantes, cualquiera de los dos, y el primero para ser muy efectivos en el tiempo para poder empezar la reanimación, y el segundo para no autocontaminarse. Y está en todas las instituciones que trabajamos, está muy bien descrito en función del material que cuenta. Si nos ponemos a pensar en lo que es el proceso de atención del paro en situación habitual, el paciente sufre un colapso, va a llegar el primer respondiente a ese paciente en un tiempo X para cada paciente, y lo primero que va a hacer una vez que reconoce, que como dijimos, es solicitar ayuda, solicitar un DEA e iniciar la RCP básica. En el momento que llegue el DEA, inmediatamente lo que se tiene que hacer es justamente colocarlo para que determine si es un ritmo desfibrilable o no y realizar la desfibrilación en caso de que sea. Una vez que llega el equipo de avanzada, lo que se hace cargo de la RCP avanzada, pero la reanimación básica sigue tan importante como inicial. Es lo que le va a generar una oxigenación de emergencia a todos los tejidos, y si tenemos un miocardio que está oxigenado, así sea de emergencia, va a responder bien a la terapia avanzada, tanto a fármacos como terapia eléctrica. Por eso es importante mantener una RCP básica de alta calidad todo el tiempo. Y luego, cuando el paciente logre tener pulso y frecuencia respiratoria, bueno, ahí vendrán los cuidados por reanimación. En este esquema, lo que ahora cambia es eso, ¿no? El primer respondiente llega, hace el reconocimiento, solicita ayuda y espera que llegue el DEA, o si está en el ámbito hospitalario, lo que decíamos, lo monitorice, puede usar, en caso de que sea un ritmo desfibrilable, descargas acorde a las pautas. La reanimación básica con el masaje y luego la reanimación avanzada llega con el primer paciente que tiene el equipo para procedimientos generadores de aerosoles completo. Otra anotación, que el equipo de reanimación que esté en la sala de reanimación tiene que ser lo más reducido posible, ¿sí? Esto es un concepto que cambió en el año 2010, hubo un antes y un después, luego de que inicialmente era el abordaje del paciente, era la vía aérea, la respiración y luego la circulación con el masaje cardíaco. En el 2010 se dio prioridad primero al masaje cardíaco y luego viene lo que es el abordaje de la respiración. Y aquí vemos en la cadena de la supervivencia, cadena de la vida, el primer eslabón es la prevención y el segundo precisamente es el masaje cardíaco. Y es lo que vamos a utilizar en los pacientes una vez que tengamos el equipo de protección para procedimientos generadores de aerosoles. Vamos a iniciar con el masaje cardíaco. Recordemos que los movimientos respiratorios generan una carga viral importante en el ambiente, que son los dos mecanismos donde nosotros podemos adquirir el virus. Y luego viene lo que es la secuencia, una vez que empezamos con el masaje, viene la respiración. La respiración boca a boca está contraindicada en estos casos, a no ser que en la reanimación básica ocurra una situación de paro en una familia y que los conviventes puedan hacer reanimación boca a boca, porque se supone que si conviven es muy probable que si el paciente sea COVID positivo, también lo sean los conviventes de ese paciente. Pero los equipos de salud debemos evitar esto y utilizar ventilación con bolsa mascarilla o con dispositivo avanzado. No se aconseja tampoco, a nivel de los equipos de salud, tampoco de legos, utilizar lo que decíamos, ¿no? Respiración boca a boca, ni uso de dispositivos bucales de bolsillo. Solo reanimación con masaje cardíaco externo. Y hablando del masaje cardíaco externo, lo que decíamos, lo importante que es para mantener una oxigenación de emergencia, está el concepto de masaje cardíaco de alta calidad, que debe cumplir con ciertas premisas. Las compresiones deben ser fuertes. Hay que comprimir 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Rápidas, por lo menos 100. El consejo que sea de 100 a 120 compresiones por minuto.
Permitir la decompresión total para permitir el retorno venoso. Cuando hablamos de compresión estamos hablando del tiempo de sístole, cuando hablamos de la decompresión es el tiempo de diástole. Y es tan importante la descompresión como la compresión. En la descompresión se nutre el corazón a través de la circulación coronaria. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en, una vez que se hace la compresión, permitir que el tórax vuelva a la posición original. Hay que reducir al máximo las interrupciones y evitar la ventilación excesiva. Donde vamos a hacer las compresiones, como todos sabemos, en el tercio inferior del esternón, sin llegar al apéndice cifoide, en el recién nacido lactante con ambos pulgares o con los dos dedos de la mano, el índice y el mayor, en los niños de 1 y 8 años con el talón de una mano y en los mayores de 8 años con el talón de ambas manos. Aquí tenemos la foto con los 2 pulgares, con los 2 dedos índice y mayor, y luego con las 2 manos, siempre manteniendo la verticalidad de los brazos, y los brazos vienen B sin tener los codos flexionados para poder hacer la presión sobre el esternón. El soporte respiratorio, bueno, lo vamos a hacer inicialmente con bolsa mascarilla, sabiendo que este tiempo de presión positiva es el tiempo de mayor aerolización. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado en hacerlo técnicamente bien y en el menor tiempo posible para dar paso a obtener una vía aérea avanzada. Lo primero que tenemos que ver es el tamaño de la mascarilla. En pediatría tenemos que tener eso a consideración. El tamaño de la mascarilla no puede sobrepasar el puente de la nariz hacia arriba, debe excluir los ojos dentro de la mascarilla y no puede sobrepasar hacia abajo el mentón. Esa mascarilla, si es de borde de silicona, mejor, para que adapte mejor a la piel. No puede haber fuga entre la piel y la mascarilla, que eso justamente es un factor que determina la aerolización de ese paciente. Tiene que haber un circuito lo más cerrado posible. La máscara tiene que ser adecuada, la fijación en EC, como se muestra en el dibujo, la C viene a ser hecha con el pulgar y con el dedo índice, y la E con los últimos 3 dedos, tomando el maxilar inferior sin tocar los tejidos blandos. Con esa fuerza, con los 3 dedos hacia arriba y la C comprimiendo la máscara hacia abajo, logramos un mejor sello de la máscara a la cara del paciente. En este contexto COVID, lo que se recomienda también, si existe un operador disponible para hacer la fijación de la máscara con las 2 manos, para mejorar el hermetismo entre la máscara y la cara, es mejor. Tenemos que hacer la fuerza para poder expandir la caja torácica. Eso lo vemos visualmente. Una vez que expande la caja, soltamos el ambú, es suficiente, y tenemos que evitar la hiperventilación. En cuanto a la bolsa mascarilla, tenemos un pequeño detalle. Tenemos que colocarle un filtro. Sí, un filtro que va entre lo que es la máscara y la bolsa de resucitación. Ese filtro para ventilación es una membrana hidrófoba que mantiene la humedad y la temperatura del aire inspirado, pero que filtra en la salida, en lo que es la expiración, filtra el 99,99% de bacterias y virus. Hay que colocarlo siempre al final de la línea respiratoria, lo más cercano al paciente. Ni bien salga el aire exhalado del paciente, ese aire pase por ese filtro, se purifique y de esa manera no contamine el sistema respiratorio. Si tenemos el paciente conectado a un respirador, lo que tiene que ir ese filtro es en la rama expiratoria. La relación de compresiones y ventilaciones, si somos un solo reanimador, son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y en la mayoría de los casos, tanto emergencia prehospitalaria como hospitalaria, van a haber 2 reanimadores y la secuencia son 15 masajes cardíacos con 2 ventilaciones. Siempre usando en la bolsa mascarilla el filtro que recién indicamos. Decíamos que el tiempo de bolsa mascarilla debe ser lo más corto posible y tenemos que dar paso a los dispositivos avanzados, tanto supraglóticos como en la máscara laringea o el gol estándar de la obtención de una vía aérea avanzada, que es la intubación. Tiene ciertas consideraciones en este contexto COVID. La máscara laringea se recomienda usarlo en la emergencia prehospitalaria y sobre todo por aquellos que no tienen la práctica de realizar una intubación orotraqueal. Y lo otro es un procedimiento y un dispositivo que se prefiere a lo que es la bolsa mascarilla. Por eso hablábamos del corto tiempo de uso de bolsa mascarilla en estos pacientes. Y la intubación endotraqueal, el que lo tiene que hacer es el que está mejor entrenado, el que tiene más experiencia.
Lo ideal sería por videolaringoscopía, que nosotros en las puertas de emergencia de Uruguay es muy extraño que alguien lo tenga, y si alguien lo tiene de manera personal, porque las instituciones no las tienen, al menos hasta lo que sé. Hay que minimizar los intentos porque son intentos que aerolizan mucho, y lo que siempre hay que usar son sondas con manguito, y esto es importante. Nosotros estamos acostumbrados en los niños menores, sobre todo en los menores de 1 año, no usar sondas con manguito, ya que el cartílago cricoide es un punto de alta presión que funciona como un manguito fisiológico. Lo que tenemos que evitar aquí es la fuga perisonda de todas maneras. Si nosotros tenemos la sonda conectado a un respirador, ya sea bolsa mascarilla o respirador, con su filtro va a filtrar todo el aire que pase a través del tubo, pero lo que sea fuga perisonda directamente va a aerolizar el ambiente. Por eso hay que usar sondas siempre con manguito, independiente de la edad. Una vez que tengamos en el paro cardíaco una vía aérea asegurada, tenemos que hacer las ventilaciones sin interrupción del masaje cardíaco. Esa secuencia 15-2 se pierde y se logra una ventilación permanente con un masaje cardíaco que no se interrumpe, solo se interrumpe para evaluación del paciente cada 2 minutos. Una de las premisas del masaje de alta calidad es evitar las interrupciones, y con esto lo logramos. Como el mejor de los masajes cardíacos logran 1/3 de una buena circulación, la ventilación tiene que ir acorde en cuanto a que no es necesario hiperventilar al paciente ni ventilar como si el paciente tuviera ritmo de perfusión. De 6 a 10 ventilaciones por minuto es suficiente en la reanimación de los niños en esa frecuencia. Toma ritmo de perfusión, ahí elevaremos la frecuencia cardíaca de 12 a 20 o en función de la estabilidad respiratoria que tenga el paciente. No debemos olvidar la colocación, porque es necesario, es urgente, la colocación de un acceso venoso periférico. Las recomendaciones del American Heart es, en primer lugar, como opción, en un paro cardíaco, colocar una vía intraósea. Entrenamiento para esto existen dispositivos que hoy en día nos facilitan mucho. Arriba tenemos los dispositivos manuales, que son muy fáciles de poner. Quien se ha entrenado alguna vez en hueso de pollo, que antiguamente lo hacíamos de esa manera, es mucho más fácil hacerlo en un niño que en un hueso de pollo. Es muy fácil colocar, una vez que se repera, hacer la presión y entra fácilmente. Y si no, contamos con dispositivos mecánicos, sea la pistola o sea la VIC, para poder colocar una intraósea de manera rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un paciente real, si bien no aparece solamente los miembros inferiores, esta foto ha sido autorizada por la mamá. Tenemos colocado en la pierna izquierda al fondo un dispositivo mecánico y en la derecha un dispositivo manual. Vamos a hablar un poco de farmacología en el paro. La adrenalina la usamos en las bradicardias sintomáticas que no responden adecuadamente a la oxigenación y ventilación, y en el paro, tanto en los ritmos desfibrilables como no desfibrilables. En los no desfibrilables, asistolía, actividad eléctrica sin pulso, como único fármaco, y en los ritmos desfibrilables como fármaco asociado a la desfibrilación. La presentación es ampollas de 1 mililitro, 1 miligramo. Hay ampollas de 1 mililitro y de 10 mililitros, pero la concentración es la misma, 1 miligramo por mililitro. La dosis es de 0,01 miligramo kilodosis. En el paro usamos una preparación, una dilución de 1 centímetro de adrenalina llevado con 9 centímetros de suero fisiológico, es la solución 1 en 10.000, que se usa 0,1 mililitro kilodosis, tanto intravenosa como intraósea. La dosis se repite cada 3 a 5 minutos. La amiodarona, otro fármaco usado en el paro, lo vamos a usar en los ritmos en los ritmos desfibrilables. No está indicado en los ritmos no desfibrilables. También como la adrenalina, asociado a la desfibrilación, y como veremos luego en la pauta de reanimación de ritmos desfibrilables, alternando adrenalina con amiodarona. La presentación son ampollas de 3 centímetros, 150 miligramos, tiene 50 miligramos por centímetro. La dosis son 5 miligramos kilo, un máximo de 15 miligramos kilo en 24 horas y una única dosis máxima de 300 miligramos o 2 ampollas. Esto responde a la vida media prolongada que tiene la amiodarona, que puede llegar a más de 15 días y hasta 40 días con titulación en sangre de este fármaco. El modo de administración en el paro, en bolo.
sin diluir, sacado directamente de la ampolla. Cuando se usan en arritmias, pues tienen su uso en arritmias, se usa diluido y de 20 a 60 minutos. La lidocaína es una alternativa al uso de la amiodarona, luego lo vamos a ver en las pautas también. Se va a usar en los ritmos desfibrilables, asociado a la desfibrilación, no está indicado en los ritmos no desfibrilables. La presentación son ampollas de 5 centímetros, 500 miligramos, 100 miligramos por centímetro. Y la dosis es 1 miligramo kilo. El calcio, si bien no está recomendado su uso en el paro, es esencial para el acoplamiento muscular y debería haber una hipocalcemia o hipercaliemia comprobadas para su uso. La ampolla viene de 10 centímetros, 1 gramo por ampolla, la dosis son 20 miligramos kilo en bolo por vía venosa central. No mejora el pronóstico del paro y no se aconseja su uso. El bicarbonato de sodio se usa en el paro prolongado con adecuada ventilación y masaje cardíaco. Debemos asegurarnos que esa vía aérea está funcionando perfectamente y si tenemos un capnógrafo mejor. La dosis es 1 mg/20 kilo. Si lo hacemos con una solución 1 molar, debe ser por vía venosa central, 1 mililitro kilo. Y si es un sexto molar, que es la que usamos habitualmente por vía periférica, son 6 mililitros kilo de solución que se pasan en media hora. No mejora el pronóstico del paro del PCR. Aumenta la PCO2, por eso hablábamos de que tiene que estar muy bien ventilado ese paciente. Y tiene una particularidad que inactiva las catecolaminas y precipita con el calcio. El que inactiva las catecolaminas es muy importante para tener dos vías periféricas diferentes, una para pasar la adrenalina, o luego si queda en infusión continua, adrenalina, dopamina, y por otra vía usar el bicarbonato de sodio. Llegamos al tratamiento eléctrico, la desfibrilación. Lo vamos a usar en los ritmos desfibrilables, ¿no? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Las palas deben ser usadas, las palas pediátricas, en los menores de 10 a 15 kilos. Colocar pasta conductora porque la piel es un muy mal conductor de la electricidad. Y hay que ejercer una presión de 10 kilos de las palas sobre el pecho del paciente. La dosis en la primera desfibrilación se aconseja hacer de 2 a 4 joules kilo y a partir de la segunda de 4 a 10. Se recomienda en la segunda 4, en la tercera 6, en la cuarta 8 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Hay que chequear el pulso 2 minutos luego de la desfibrilación. Una vez que se realiza la desfibrilación, se inician inmediatamente masaje cardíaco, ventilación y recién a los 2 minutos vamos a verificar si ese paciente logró recuperar los pulsos de la desfibrilación realizada hace 2 minutos. No es efectiva la desfibrilación en la sistolía y actividad eléctrica sin pulso. Por eso, catalogarla como ritmos no desfibrilables. Y aquí vamos a ver las pautas de reanimación avanzada. Aquí tenemos 4 ritmos. Son los 4 ritmos posibles de paro. Tenemos la sistolía, una línea isoeléctrica, una actividad eléctrica sin pulso, que va a ser cualquier ritmo organizado donde se identifique P, QRS, T, por lo general en un ritmo bajo de bradicardia. Fibrilación ventricular, un ritmo desorganizado, sin línea de base, donde no se reconoce ninguna onda, ningún complejo. Y luego la taquicardia ventricular, que es una taquicardia de complejo Sancho con una base eléctrica regular. Estos dos últimos son los ritmos desfibrilables, los de arriba solamente terapia con fármaco. Frente a un paciente en paro, entonces, vamos a hacer masaje de alta calidad. Recordemos que tiene que ser fuerte, 1/3 del diámetro antero-posterior, rápido, 100 a 120 por minuto, permitir la decompresión total y evitar las interrupciones. Si tenemos una ventilación bolsa-mascarilla, recordar que la bolsa-mascarilla tiene que tener filtro para ventilación. Y el masaje ventilación se hace en una relación 15-2 porque vamos a hacer 2 reanimadores en el contexto hospitalario o prehospitalario. Si tenemos el paciente ventilado con un dispositivo avanzado, lo que debemos hacer es masaje continuo y ventilación de 6 a 10 por minuto. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Y el oxígeno en la reanimación, 100%. Esto es importante porque en el post-reanimación tenemos que adecuar esa oxigenación en función de la saturación. Como hablamos, los 2 ritmos no desfibrilables y desfibrilables. No desfibrilables, asistolía, actividad eléctrica sin pulso. La única droga que vamos a usar es la adrenalina, es la única.
En los ritmos desfibrilables, en cambio, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, cada evaluación y que comprobemos que sigue en este ritmo, debemos hacer desfibrilación como primer gesto terapéutico. Asociado a la desfibrilación, a partir de la segunda desfibrilación, vamos a ir intercalando adrenalina y amiodarona o lidocaína, una u otra. Aquí tenemos los ritmos no desfibrilables, como dijimos, RCP con masaje de alta calidad y ventilación, adrenalina cada 3 a 5 minutos. Recordamos la adrenalina 0,01 miligramo kilo o 0,1 mililitro kilo de la dilución 1 en 10.000. Y evaluar el ritmo cada 2 minutos. Los ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, tiene unos pasos más, es un poquito más complejo, pero fácil de recordar. RCP básica, masaje de alta calidad, ventilación, y se realiza la primera desfibrilación, recordamos, de 2 a 4 joules kilo. Esperamos 2 minutos, a los 2 minutos evaluamos el paciente persiste sin pulso, persiste en paro, realizamos la segunda desfibrilación, que se inicia de 4 a 10 joules kilo, se aconseja 4, y se empiezan a asociar fármacos a partir de aquí. ¿Qué fármaco vamos a asociar inicialmente? La adrenalina. La dosis 0,01 miligramo kilo o 0,1 mililitro kilo de la dilución 1 en 10.000. Y vamos a realizar 2 minutos de RCP. A los 2 minutos vamos a valorar qué respuesta tuvimos a ese gesto terapéutico. Si el paciente sigue con ritmo desfibrilable, vamos a hacer la tercera desfibrilación. Y vamos a asociar aquí amiodarona o lidocaína. Y aquí tenemos que elegir uno y con ese vamos a terminar la reanimación. Si elegimos amiodarona, 5 miligramos kilo, en bolo, con un máximo de 300 miligramos por dosis. Estamos hablando que el paciente debe superar los 60 kilos para poder superar esa dosis. Con 60 kilos a 5 miligramos llegamos al máximo por dosis, que son 300 miligramos. Y tenemos un máximo que nos limita en su uso de 15 miligramos kilo en el día, por lo que, llegado a esa cantidad de miligramos en kilo, debemos suspender la amiodarona y no usar lidocaína luego. Si empezamos con la amiodarona, se terminó de usar la amiodarona y ese espacio va a quedar vacío. Si usamos lidocaína desde el inicio como droga asociada a esta tercera desfibrilación, no vamos a usar amiodarona, vamos a usar solo lidocaína a 1 miligramo kilo. Vamos a hacer 2 minutos de reanimación y si el paciente sigue con un ritmo desfibrilable, vamos a continuar en el paso 2. Vamos a hacer una nueva desfibrilación y asociar adrenalina. Y luego vamos a hacer una nueva desfibrilación y asociar amiodarona o lidocaína en función de la que hemos elegido. Y así es un circuito cerrado que sigue 2, 3, 2, 3, hasta que o se suspendan las maniobras de reanimación o el paciente logre un ritmo de perfusión. Supongamos que el paciente se reanima, vienen los cuidados por reanimación, que lo que tenemos que hacer es lograr la estabilización de este paciente para poder hacer su traslado a un centro de tratamiento intensivo, hablando sobre todo lo que hacemos emergencia prehospitalaria o emergencia en puertas de hospitales. Tenemos que este paciente que se reanimó empieza a funcionar todo su metabolismo, empieza a generar secreciones, por lo que hay que fijar bien el tubo, hay que empezar a aspirar el paciente, hay que adecuar la oxigenación del paciente a una saturación entre 94 y 99. Conceptualmente no se le debe dar oxígeno al 100%, hay que bajar la FiO2 y regularlo en función del saturómetro. Y hay que ponerle drogas inotrópicos, vasoactivos, en función de la hemodinámica del paciente. Lo que hay que evitar es todo aquello que lleve al consumo de oxígeno excesivo. Tenemos que evitar la fiebre, calmar el dolor, evitar la hipoglicemia, el sustrato energético principal para ese cerebro y el músculo cardíaco, evitar las convulsiones en caso de que haya riesgo de convulsiones, que puede ser bastante nefasto para ese paciente, y evitar la acidosis. ¿Qué tenemos que controlar en este paciente? Monitorizar permanentemente, porque es un tiempo donde pueden aparecer arritmias y puede nuevamente entrar en paro el paciente. Tenemos que controlar la presión arterial como indicador de la hemodinámica estable de ese paciente, saturometría permanente y medición de diuresis, que es lo que nos va a asegurar de que ese paciente empezó a funcionar los riñones, empezó a tener un buen gasto cardíaco para poder medir la efectividad de nuestro tratamiento. Y finalizada la RCP, lo que tenemos que tener a consideración nuevamente es la bioseguridad, normas de bioseguridad.
Para eso tenemos que hacer una retirada del equipo de protección personal de procedimiento generador de aerosoles según protocolo para evitar la contaminación, la autocontaminación, descartar el material contaminado desechable en los recipientes adecuados, desinfección de todos los materiales contaminados que son reutilizables y la limpieza del área de reanimación siguiendo protocolos de la institución. Bien, hasta aquí llegamos. No sé si el auditorio tiene preguntas para hacer. No. Bien, perfecto. Bueno, no hay preguntas entonces. Agradeciendo a Laboratorio PEFAR la posibilidad de difusión de estas consideraciones de paro en el contexto COVID. Agradecemos al auditorio y bueno, nos despedimos.